Neutralidad de la red es el principio en donde todo el tráfico de Internet no tiene priorizaciones o diferencias en su flujo. Es decir, que los paquetes de Internet no se van a diferenciar, se van a hacer más rápidos, más lentos unos de los otros y que justamente se les da el mismo trato en lo que se pueda técnicamente en el flujo de la información. Si la neutralidad de la red no existiera, podría haber intereses de gobernantes, de proveedores de servicios que frenaran esta posibilidad que tiene la libertad de expresión de amplificarse a través de Internet y las plataformas digitales. Implica vivir bajo principios de libre conocimiento, ¿no? Y esto pues también genera transformaciones culturales y sociales en el sentido de compartir esa información y conocimiento, ¿no? Por diversas vías y descentralizando, ¿verdad? De alguna forma o desprivatizando de alguna forma el conocimiento, ¿no? Y el uso también de las tecnologías. Genera la posibilidad de tener acceso a diferentes narrativas, descripciones e interpretaciones de la realidad que puedan ser compartidas a nivel social sin preferencia a un sesgo específico, y entonces eso posibilita que el discurso y la participación cívica sea más amplio. El IFT es un órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. Era este instituto cuya misión principal era velar por el cumplimiento de esa protección de la neutralidad de la red. Sin embargo, pasaron 7 años después de que todo esto se constituyó y realmente el IFT para 2019 no había como cumplido con estas obligaciones, ¿no? Entonces eso hizo que se generaran una serie de presiones que llevaron a que, a través de una serie de amparos que presentó la Red en Defensa de los Derechos Digitales, se obligó al IFT a generar un anteproyecto de lineamientos de protección de la neutralidad de la red. ¿Qué dicen los lineamientos? Pues los lineamientos de alguna manera te dice qué es lo que no puedes hacer, pero también te dice qué es lo que sí puedes hacer. Y estos lineamientos, o sea, lo que permiten, por ejemplo, es estas prácticas de zero rating o de tarifas cero, permiten la discriminación entre clases de aplicaciones, tienen ciertas obligaciones de transparencia que son muy bajas, ciertas obligaciones en materia de privacidad que también consideramos que no son. El acceso a Internet, la neutralidad de la red o la defensa de un montón de otros derechos que actualmente se están menoscabando, nos interpela de una forma colectiva. La neutralidad de la red es la base para el ejercicio de derechos en Internet. Derechos como acceso a la información, libertad de expresión, pero también como pluralidad, o sea, la importancia de tener ciertas voces, ciertas narrativas, de realmente hacer un ejercicio horizontal de la comunicación, para también cosas como privacidad, para cosas de transparencia. Entonces, el ejercicio de derechos y qué tanto lo podamos hacer depende de la neutralidad de las redes. El acceso a datos e información es también la posibilidad de generar conocimiento, de compartirlo, de fortalecer redes, de fomentar y fortalecer también la participación ciudadana y por lo tanto la democracia. El hecho de que tengamos la certeza a nivel regulatorio que no hay botones de eliminación, de censura por parte de ninguno de los poderes privados o gubernamentales es algo que mantiene el principio de la neutralidad de la red. De lo contrario, en cualquier momento se podría utilizar en contra de la ciudadanía a nivel de mercado y a nivel de derechos civiles que tenemos como cualquier persona que interactúa en espacios físicos y digitales. Creo que las discusiones respecto a la autonomía, ¿no? Y no solamente desde una posición pasiva, ciudadana, de usuarias y usuarios, sino efectivamente de empoderamiento sobre las tecnologías y el desarrollo mismo de las tecnologías. Es decir, parte de la neutralidad es que los desarrollos y las aplicaciones o los usos sean autónomas y que también puedan responder así a la diversidad de la población. Una de las mayores solicitudes es el respaldo de los estados y de los gobiernos a el desarrollo de tecnologías, de infraestructura y de programas que permitan el acceso a las poblaciones aisladas o que han sido marginadas histórica y estructuralmente para que puedan incorporarse, si es parte de su voluntad, al mundo digital. Algo que está también latente
y creo que es un tema ultra relevante de hablar en el contexto actual, es la cuestión de la libertad de expresión y cómo se están restringiendo canales, ¿no? Y vemos cómo se restringen canales en el aumento a la violencia hacia periodistas en nuestro país, pero también vemos cómo se restringen canales para las personas que desde la disidencia hacen crítica a gobiernos, empresas, autoridades corruptas. La concentración y monopolización, por ejemplo, de la red en sí, de Internet, ¿verdad? Es preocupante. Entonces sí creo que es un tema, digamos, clave en esta época para poder frenar pues esa privatización o monopolización de la información y los datos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues como ciudadanía, pues sí nos debería de preocupar, es decir, porque el uso de las redes, ¿verdad? Como usuarios pasivos también pues va a implicar graves, para mí, violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Específicamente la libertad de expresión, a la autonomía de los pueblos, ¿verdad? Y a los recursos, ¿verdad? Los recursos públicos. Al final del día, no les estamos pidiendo a las personas que son tomadoras de decisiones en estos temas, desde el gobierno o desde las empresas privadas incluso, que sean todólogas. Justamente la petición es que se abran al diálogo y genuinamente tomen en cuenta estas voces diversas. La realidad es que la neutralidad de la red se está violando todos los días. La neutralidad de la red, a fin de cuentas, busca garantizar un derecho de todas las personas que estamos en Internet, de acceso igual a contenidos, espacios y servicios, así como nuestra participación en espacios cívicos digitales.